bien. Entonces vamos a trabajar el primer ejemplo del tema que estamos trabajando, del libro. Entonces dice que un bloque de masa de 0,25 kilogramos descansa sobre una superficie sin fricción. O sea que y está conectado a un resorte ligero de constante 180 newton sobre metro. O sea que pudiera ser algo así. Vamos a mirar a ver cómo nos quedaría el dibujo. Aquí tenemos la superficie. Entonces aquí tenemos nuestro resorte. Entonces acá tenemos el bloquecito. Peguémoslo aquí. Bien. Entonces tenemos nuestro resorte que tiene un K de 180 newtons por metro. Esto tiene una masa de 0,25 kilogramos. Entonces nos dice ahí como está para nosotros. Entonces vamos a decir que tenemos aquí el 0. ¿Sí? Vamos a tener ahí nuestro 0 de posición, o sea, la posición de equilibrio. Entonces nos dicen que el bloque se desplaza 15 centímetros respecto a su posición de equilibrio y se suelta. Entonces vamos a decir que se ha movido hacia al lado derecho, puede ser al lado derecho. O sea que si tratamos como de hacer el mismo dibujo, si sacamos el mismo dibujo tratando de guardar las proporciones, entonces digamos, pongamos 15, pongamos el bloque acá. Entonces claro, el resorte se va a estirar, ¿cierto? Ahí está estirado. Entonces digamos que respecto a la posición donde estaba el 0, o sea, si la ponemos aquí, entonces digamos que este seguirá siendo el 0, obviamente, pero aquí está el 15. ¿15 qué? Centímetros. Bueno. ¿Qué ocurrió después? Nos dicen que se suelta. Entonces, al soltarse, ustedes imaginarán que por efectos de la capacidad del resorte, él se va a devolver. Recuerden que estamos suponiendo que la superficie es muy lisa, no hay rozamiento. Entonces él se devolvería hacia la izquierda, comprime el resorte y volvería a salir hacia la derecha. Después se recupera y vuelve otra vez a la izquierda y empezaría ese movimiento periódico. Bueno, muy bien, creo que hasta ahí espero hayan entendido la situación. Entonces viene, ya entendimos cómo es el movimiento del bloque. Entonces ahora vienen las preguntas. Vamos a ver, ¿qué energía total tendrá el sistema? Bueno, vamos a resolverla por acá, la energía total del sistema. Recordemos que la energía total E es esa energía total, se representa como la energía cinética más la energía potencial. Entonces, esa energía total es la energía cinética, es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, lo que era lo mismo, masa por velocidad al cuadrado sobre 2, más la potencial, que es un medio de la constante del resorte por la posición al cuadrado.
Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué energía total tendrá el sistema cuando, después de haberlo movido 15 centímetros, lo estiramos? Aquí hay un detalle que es importante tener en cuenta. Como había dicho que la superficie no tiene fricción, entonces observen que lo estiramos 15 centímetros, lo soltamos. Entonces idealmente él volverá a recorrer 15 centímetros estirado, 15 centímetros compresionado, vuelve y pasa por el equilibrio 15 centímetros y él va a estar allí. Eso quiere decir que esa distancia que lo soltamos es lo que se va a llamar la amplitud. Vamos a tener la amplitud, ¿sí? Entonces es importante que se tenga en cuenta eso. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Porque nos está preguntando la energía total del sistema. Entonces la energía total del sistema, pues la vamos a tener, digamos, en ese momento de máximo estiramiento o de máxima compresión. Entonces vamos a decir que reemplacemos los datos. Hay una cosa aquí muy importante que quiero que tengan en cuenta, que son las unidades. La distancia que hemos estirado el bloque, la que llamamos la amplitud de los 15 centímetros, como las unidades, y lo explicábamos en la guía, las unidades de energía son joules, entonces, y los joules son newtons por metro. Entonces necesitamos que las unidades sean consistentes. Entonces estos 15 centímetros los debemos pasar a metros. Ahí, como para recordarles cómo se hace, es una pequeña regla de 3, pero a mí me gusta presentar la regla de 3 de la siguiente manera. Tengo 15 centímetros, entonces los voy a multiplicar por una razón, y aquí es donde planteo la correspondencia. Yo digo que un metro tiene 100 centímetros. Observen que he colocado los centímetros en la parte de abajo para que se puedan cancelar con los centímetros que están arriba. Y entonces nos queda la respuesta en metros. Entonces, de acuerdo con nuestra calculadora, 15 quedaría 15 dividido 100, nos da 0.15, pero ya en metros. Entonces volvemos aquí a nuestra fórmula de energía total. Entonces tenemos una situación, que es la siguiente. La masa, 2.5 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Pero como estamos analizando la energía total y eso ocurre en esos extremos, entonces en esos extremos, cuando ya el resorte no estira más, o sea que ya obligamos al resorte a estirarse, en este caso los 15 centímetros, pues él se va a devolver en ese punto. O sea que en ese punto la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque él va hacia la derecha, se detiene y comienza su recorrido hacia la izquierda. Entonces en ese puntico la velocidad es 0 para poder devolverse. O sea, para y se devuelve. Sobre 2 más la constante del resorte, que es 180 newton sobre metro, por los 15 centímetros que los pasamos a metros, elevado al cuadrado, sobre 2. Entonces ahora, pues esto hagámoslo como en una calculadora, a ver qué nos da. Pongámosla aquí, a ver. Miremos en nuestra calculadora cuánto
cuánto nos da esa operación. Entonces, pues observen que aquí hay una muy fácil, ¿no? Esta energía, como hay una multiplicación por 0, pues esto se nos vuelve 0. ¿Sí? Aquí, E igual 2.5 por 0 sobre 2, pues nos da 0. O sea que solamente tenemos que hacer la operación de acá, 180 por 0,15 al cuadrado sobre 2. 180 sobre 2 da 90. Entonces, pero hagámosla toda. 180 multiplicado por 0,15 elevado al cuadrado y dividido entre 2. Entonces esto nos da 2.025 joules. Joules se escribe la J. Vamos a mirar ese análisis de las unidades. ¿Por qué nos da joules? Observen que 180 es la unidad de la constante del resorte, que son newtons sobre metro, por 0,15 que está elevado al cuadrado, pero 0,15 son metros. Entonces metros elevados al cuadrado, pues nos da metros cuadrados. El 2 no tiene unidades. Entonces aquí nos damos cuenta que este metro de aquí se cancela con un metro de acá. Entonces las unidades nos dan newtons por metro, que dijimos que esto es joules. Entonces por eso escribimos la J, para no escribir toda la palabra joules. Y estas son unidades de energía. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. La energía total del sistema es 2,025 joules. Entonces ahí ya hemos respondido nuestra primera pregunta. Vamos a la segunda. La segunda nos dice ¿qué rapidez tendrá el bloque cuando esté a 10 centímetros de su posición de equilibrio? O sea, en algún momento, hagamos aquí el dibujo, tratemos nuevamente de tratar de sacar el dibujo como debajo donde estamos analizando, para que la línea de medida nos dé. Entonces digamos que aquí está el 0, ¿no? Pongamos, habíamos colocado aquí que aquí estaba el 0 y aquí estaba el 15. Entonces en algún lugar, pues digamos aquí puede estar el 10. ¿10 qué? 10 centímetros, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el bloque. Recuerden que el bloque está sobre una superficie que no tiene fricción. Bueno, entonces observen que venía a estar estirado 15, o sea que sigue viajando en esta dirección de derecha a izquierda. Entonces nos dicen ¿qué velocidad lleva ahí? La palabra rapidez es el valor numérico de la velocidad. La velocidad debe ir acompañada de un número que representa la velocidad, pero también de un signo que nos dice hacia dónde va ese cuerpo, hacia adelante o hacia atrás, a la derecha o a la izquierda. Pero en el lenguaje que nosotros hablamos en la calle todos los días no pensamos en eso. Si ven que empiezan a haber cosas que nos van haciendo diferentes del lenguaje común y corriente, cuando estudiamos empezamos a tener unos conocimientos que otros no van a tener, como este, por ejemplo. Velocidad y rapidez no es lo mismo. La velocidad necesita un número
que es lo que marca la velocidad, y un signo, que es positivo o negativo, que nos marca hacia dónde va. En cambio, la rapidez es solo el número. Muy bien. Entonces, hagámosla por acá. Habíamos visto que tenemos que la velocidad la podemos encontrar de la siguiente manera. La tenemos en la guía. Velocidad es igual a más o menos la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa multiplicada por la diferencia de la amplitud y la distancia, ambas al cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces, como es rapidez, no me interesa el signo. Entonces voy a dejarlo así. Velocidad es igual, pero eso solo lo sabemos nosotros, de acuerdo con lo que ya hemos aprendido, qué es velocidad y qué es rapidez. Entonces podemos tranquilamente, decimos que no vamos a tener el signo en cuenta, porque vamos a calcular es el valor de esa velocidad. Pero si alguien nos dijera, no, deme la velocidad con signo, el bloque lo hemos supuesto que lo jalamos a la derecha y lo soltamos. O sea que el bloque está viajando de derecha a izquierda, hacia la izquierda. Entonces, si yo coloco velocidad, le coloco signo menos, porque va viajando a la izquierda. Es decir, he decidido que lo que vaya para la derecha es positivo y lo que vaya para la izquierda es negativo. Bueno, pues reemplacemos estos datos ahí. Entonces, la raíz cuadrada de 180 sobre la masa, que es 0.25, multiplicada por la amplitud en metros, que era 15 centímetros, o sea 0.15 al cuadrado, menos, me dicen que cuando esté a 10 centímetros, entonces 0.1 al cuadrado. Entonces todo esto se lo dejamos a nuestra calculadora, ¿sí? Cada uno de ustedes, cuando nos conocimos por allá en octavo o noveno, les decía que era hora de tener una buena calculadora científica. Entonces miremos a ver. Cualquier calculadora de las que ustedes tienen sirve para esto, ¿no? Entonces vamos a decir que tenemos una raíz. En esa raíz tenemos un fraccionario, que es una división, perdón, que es 180 sobre 0.25, que está siendo multiplicada por una resta de elementos al cuadrado, o sea, 0.15 al cuadrado menos 0.1 al cuadrado. Cerramos ahí. A ver esto cuánto nos da. 3.35. Aquí me faltó, perdón. Voy a devolverme porque no es 0.2 sino 0.25. Entonces voy a poner aquí 0.25 en la masa. Aquí puse 0.2 y era 0.25. 3. Nos da 3. Entonces, esta operación nos da 3. ¿Pero 3 qué? Son unidades de velocidad. 3 metros por segundo. Pero vamos a mirar de dónde salen esos 3 metros por segundo. Este dato es muy importante. Observemos primero qué hay dentro de la raíz. Voy a colocar las unidades. Cuando los que vayan a estudiar ingeniería van a ver que esto que va a hacer aquí se llama el análisis dimensional. Y es muy importante porque como ingenieros necesitamos que nuestros resultados sean consistentes, que sean lógicos. Entonces, por ejemplo, el 180, las unidades son newtons dividido entre metros, que a su vez está dividido entre 0.25, que son kilogramos. Acá tenemos
una distancia al cuadrado que le resto otra distancia al cuadrado. Aquí tengan mucho cuidado, ¿no? Porque esto no se lee algebraicamente, es decir, m cuadrado menos m cuadrado no va a ser 0. De hecho, no puede ser porque 0,15 al cuadrado es más grande que 0,1 al cuadrado. Sino que es como si nos dijeran, si yo a 200 mangos le quito 40 mangos, pues me quedan 160 mangos. A eso me refiero. Muy bien. Luego observemos lo siguiente. Newton es una unidad de fuerza. Entonces vamos a mirar esa unidad de fuerza. Son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces cambiamos la n newtons por su equivalente. Kilogramos metro sobre segundo cuadrado, pero observen que está la m de metros del k del resorte y los kilogramos aquí abajo. Esta ya sabemos que nos da metros cuadrados. Yo no sé si ustedes se acuerdan por allá cuando estaban en séptimo, sexto, séptimo, octavo, noveno, que alguien les habló del procedimiento de la oreja. Mire que aquí podemos hacer ese procedimiento de la oreja. Voy a marcar aquí la división principal. Esta división es la división principal, que sería esta. Por lo tanto, antes de resolver esta división, debemos resolver esta división que está aquí en el numerador. Voy a marcarla. Debemos resolver esta división. Vamos a resolverla aparte. Pongámosla aquí. Pongámosla aquí abajito. Para resolverla, dejémosla en color verde. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado dividido metro. Yo no sé si ustedes se acuerdan que colocamos un 1 a esta parte de este fraccionario. ¿Para qué? Pues para poder hacer ese procedimiento que nos dijeron que se llamaba oreja. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da kilogramos metros multiplicado por este 1 y abajo nos da segundo cuadrado multiplicado por metro. Entonces, este metro que está aquí se va a cancelar con este metro que está acá. Y esto nos va a dar kilogramos sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces resulta que ahora voy a reemplazar aquí arriba. O sea, ya ese círculo verde que estaba allí lo voy a reemplazar por este. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces nos queda kilogramos sobre segundo cuadrado sobre kilogramos. Y todo esto, no se olviden de la división principal, multiplicado por metros cuadrados. Entonces ahora, nuevamente, a esta expresión le colocamos un 1 aquí y hacemos una nueva oreja, un nuevo procedimiento de la oreja. Este por este y este por este. Vamos a hacerlo aquí aparte a ver qué nos queda. Repito, esto es lo que se llama un análisis dimensional. Entonces esto nos da kilogramos multiplicado por 1 sobre segundo cuadrado multiplicado por kilogramos. Entonces los kilogramos se van a cancelar entre sí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda arriba, queda un 1, abajo nos queda segundos al cuadrado y aquí nos queda metros cuadrados y todo esto en la raíz.
1 por metro cuadrado, pues da metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esto en la raíz. Pero en noveno vimos que la raíz cuadrada de una unidad cuadrada, pues queda la unidad solita. Esto nos va a quedar metros por segundo, que es la unidad de velocidad. Que esa fue la respuesta que obtuvimos acá, que yo le puse, mire, 3 metros por segundo son nuestras unidades de velocidad. Entonces repito, esto lo he hecho detenidamente, porque esto se llama un análisis dimensional, y lo hago porque los que vayan a estudiar ingeniería, esto será su pan de cada día, revisar las unidades de los problemas. Bueno, muy bien, ¿qué nos queda ahora? Vamos a mirar la siguiente pregunta. Vamos a ver por acá. ¿Qué rapidez tendrá el bloque? Lo acabamos de hacer, nos dio 3 metros por segundo. Bueno, ¿qué rapidez tendría la masa en x igual a menos 10 centímetros? Vamos a mirar algo muy interesante aquí. Si vuelvo y hago el dibujo, lo he colocado debajo, pues para como tener la misma escala. Entonces observen que, miren que he tratado de que el 0 no se nos pierda, o sea que sea siempre el mismo 0. Entonces menos 10 quedaría aquí, pongámoslo por aquí. Este sería menos 10. Observen que aquí tendríamos 10, aquí tendríamos 15. Entonces, como nos dicen que el bloque está en menos 10, ¿qué rapidez tendría? Entonces aquí dibujamos el bloque. Observen que estaría más cerca de la pared, es decir, que nuestro resorte estaría apretadito, comprimido. ¿Sí? ¿Qué velocidad tendría? Pues usaríamos nuestra misma ecuación que tenemos acá de velocidad. Pero observen que va a pasar lo siguiente. Cuando reemplazamos en la misma expresión. Qué rapidez, ¿no? O sea que no nos interesan los signos. La raíz de 180 sobre 0,25. Esto tampoco cambia. 0,15 al cuadrado. Pero observen que como nos dicen que está en la posición menos 10, entonces yo pongo pues menos 0,1 al cuadrado. Pero ¿qué va a ocurrir? Que esta potencia al cuadrado elimina este signo negativo. O sea que nos vuelve a quedar 180 sobre 0,25 por 0,15 al cuadrado menos 0,1 al cuadrado. O sea, realmente no cambia nada. La respuesta nos va a volver a dar 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué respondemos allí? Era lo que yo le estaba mencionando. ¿Qué rapidez tendrá la masa, el bloque, cuando esté en la posición menos 10? Pues va a tener también 3 metros por segundo de rapidez. Observen que si a mí me dijeran, no, colóquela como en velocidad, entonces le coloco el signo. Me daría menos 3, pero ese signo indicaría que voy para la izquierda. Recuerden que tenemos una amplitud de 15, o sea que le faltarían todavía 5 centímetros para llegar al tope máximo de compresión, para que él se volviera otra vez a ir hacia la derecha. Bueno, muy bien. Vamos a mirar esta pregunta. En ese inciso B del ejemplo, el bloque cuando está a 10 está a 2/3 o 67% de su desplazamiento máximo. Pensemos un poco. Eso me lo están diciendo, pero yo no me queda claro. Voy a repetirlo. Estar a 10 centímetros es estar a 2/3, es decir, al 67% de su desplazamiento máximo. Entonces voy a hacerlo aquí. De la posición 0 a la posición 15, hay 15 centímetros, por aquí está el 10 en algún lugar. Entonces nos dice
que él está a 2/3, pero ¿cómo así que a 2/3? Ah, pues miren que si yo digo, ¿cuánto es 10 de la distancia total? Y si yo simplifico, o sea, digo 10 dividido 5, me da 2, y 15 dividido 5 me da 3. Ahí tengo el 2/3. Y si yo en la calculadora digo 2 dividido 3, porque acuérdense que un número fraccionario es una división, 2 dividido 3, miren lo que nos da, 0,66667. Entonces aproximadamente esto nos da 0,67. Pero como resulta que me están hablando de porcentajes, entonces yo multiplico por 100, y 0,67 por 100 me da el 67%. ¿Sí? Entonces, esa es la razón, pues, para que tengamos esa representación. Entonces, muy bien, aclarado eso, nos dicen, ¿será entonces que en ese punto la velocidad también es el 67% de la velocidad máxima? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca calcular la velocidad máxima. Entonces, por acá habíamos visto que la velocidad máxima la encontrábamos diciendo que esto es la amplitud multiplicada por la raíz del K del resorte sobre la masa. Entonces, reemplacemos la velocidad máxima o rapidez máxima, porque voy a tomar el valor positivo, es amplitud 15 centímetros, pero acuérdense que lo tenemos que escribir en metros, multiplicada por la raíz de 180 sobre 0,25 kilogramos. Ahora nos tocará volver a hacer el análisis dimensional. Miremos a ver esto cuánto nos da. Cogemos la calculadora y decimos 0,15 que multiplica a la raíz de 180 dividido 0,25. Y esto nos da 4.024.9, pongamos 25, hagamos una aproximación a 3 decimales, ¿qué? Metros por segundo. Bueno, como la velocidad nos había dado 3 en 10 centímetros, entonces miremos cuánto es 3 de esa velocidad máxima en términos de porcentaje. Entonces decimos 3 dividido 4.025, eso nos da 0.745. 0.745. Si multiplicamos por 100 nos da aproximadamente el 74.5%. Entonces mire que cree, si la posición cuando estaba 10 de 15 nos dio el 67%, las velocidades no nos dieron 67%, nos dieron el 74.5%. Es decir, no hay una especie de proporcionalidad entre la posición y la velocidad. Bueno, muchachos, entonces este fue nuestro primer ejemplo del libro. Espero entonces que hayan entendido. La ventaja del video es que ustedes pueden repetirlo y repetirlo y repetirlo y escribiendo al mismo tiempo. Lo van viendo y van escribiendo lo que yo he hecho y lo hacen en la calculadora tantas veces como ustedes quieran para poder entender las cosas. Eso es una de las cosas buenas que nos ha traído la tecnología. Poder ver las clases en video y repetirlas cuantas veces quieran. En cambio, en la clase presencial
Pues sí, yo estoy con usted, le explico una, de pronto dos, tres veces, pero el tiempo se nos acorta y no tiene usted la posibilidad de darle a Martín replay, 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 todas las veces que quiera. Un abrazo, muchachos.